primera clase que voy a dar en vivo para mis estudiantes y lo que quiero es como que tratar de alguna manera de actualizarlos. La tecnología, la era de la información, todo lo que tiene que ver con redes sociales incluye hacer este tipo de cosas, este tipo de videos y sobre todo trabajar en vivo para que la gente interactúe contigo, ¿ok? Yo les voy a explicar un poquito, sobre todo si ya se conectaron los alumnos, de que estas clases comenzaban a las 9 de la mañana y vamos a dar siempre un lapso de 15 minutos para aprovechar al máximo el tiempo. Si ven que veo aquí, veo allá, es porque tengo Facebook, tengo Instagram, tengo la cámara grabando también para dejar el tutorial montado en nuestras redes en YouTube, en nuestro canal de YouTube, perdón. Así que bueno, comenzando. La primera clase o las primeras instrucciones que uno le da a un estudiante de cocina es cómo realizar los cortes. El día de hoy vamos a dar algunas de las técnicas que tienen que ver con los cortes. Si bien es cierto que en el contenido programático que tienen ustedes como estudiantes está integrado que el primer módulo es 100% teórico, ¿ok? La parte práctica comienza desde el segundo módulo. Así que todo el primer módulo, por supuesto, lo tienen que leer muchísimo. Yo sé que es mucho material, yo sé que es mucho contenido, pero también tiene que ver mucho con la parte de la cultura gastronómica, de lo que tiene que saber un buen cocinero o un buen chef, como por ejemplo, quiénes fueron los precursores de todo lo que tiene que ver con el vocabulario gastronómico, cuáles son los chefs más importantes del mundo, cómo realizar una receta, cómo utilizar un cuchillo y sobre todo la parte de manipulación de alimentos y contaminación cruzada. Porque si bien es cierto que nosotros somos los responsables, de alguna manera o de todas las maneras posibles, de hacer la preparación de alimentos para un comensal, bien sea tu familia, invitados, en un restaurante donde trabajas o cualquiera que sea tu área en el sector de gastronomía, tienes que tomar en cuenta, por supuesto, cada una de las formas que vas a utilizar los alimentos, cómo los vas a cortar, desde el uso de las tablas, cómo lavarte las manos, cómo hacer todo lo posible para que ningún alimento salga contaminado o enferme a alguno de los comensales que te va a tocar servir, ¿ok? Así que bueno, este primer módulo contiene muchísima información, el vocabulario gastronómico que van a utilizar durante toda su vida, porque a partir de ahora, cada vez que aprendan una nueva palabra de ese vocabulario, deben utilizarla al 100% durante toda la carrera y por supuesto cuando estén en su, no sé, en su restaurante, en su servicio de catering, para que sea mucho más fácil y se sientan como unos verdaderos profesionales, ¿ok? Bueno, pasando de esta primera parte, de esta primera etapa, el inicio de los cortes, ¿ok? Tiene, por supuesto, un buen sentido en la gastronomía. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer cuál es el corte que queremos aplicar, cuál va a ser el tamaño de ese corte, cuál va a ser la estructura que se va a utilizar, dependiendo si visualmente lo vamos a ver. Por ejemplo, para una buena presentación decidimos que corte, que sea bonito, que sea prolijo, que sea parejo sobre todo, o si de repente vamos a hacer una salsa, que decidimos que el corte sea no tan bien presentado, que sean unos cortes de pronto disparejos, porque definitivamente la vamos a procesar. O en su defecto, que queremos dentro de la preparación se cueza muy rápido. Entonces, en este sentido, ¿qué va a funcionar? El tamaño del corte. Así que, ¿cómo decidimos o cuál es la forma perfecta para decidir cuál va a ser el corte que vamos a utilizar en cualquier preparación? Si va a tener una presencia visual, si a la estética me va a interesar que tenga un corte parejo, bonito, bien presentado, si voy a elaborar una salsa que requiere poco tiempo de cocción, en ese caso tienen que ser cortes pequeños, o si va a ser, por ejemplo, un estofado donde voy a utilizar troceados o cortes muy grandes, porque a la larga va a ser prolongada la cocción y el elemento o el vegetal no se van a deshacer. En esta primera clase vamos a utilizar solo vegetales. De todos modos, de cualquier manera, ustedes tienen dentro del material que se les va a colocar en el canal de YouTube y del cual deben estar muy pendientes por módulo, todas las técnicas basadas en tutoriales con un paso a paso. Este plus del día de hoy solamente va a tener que ver con alguna práctica, porque queremos que ustedes interactúen, que ustedes tengan información en vivo, que puedan utilizarla las veces que puedan. Esto solamente es un plus que yo les quiero regalar para que ustedes tengan más información, para que puedan hacer algún tipo de pregunta o lo que ustedes quieran hacer, ¿ok? Así que bueno, ¿qué vegetales decidí utilizar el día de hoy? Vamos a utilizar vegetales con diferentes formas para que ustedes de alguna manera se identifiquen, vean los tutoriales
y puedan aprender mucho más a apreciar cuál es la técnica perfecta para hacer estos cortes de vegetales para sus preparaciones. Así que bueno, sin más preámbulo y esperando que todos mis alumnos estén conectados, porque tengo un alumno en Chile, tengo en México, tengo en Estados Unidos, tengo en República Dominicana, tenemos en Venezuela un grupo muy interesante, del cual también tenemos muchísimas sorpresas por allí. Y por supuesto yo apuesto a este proyecto, yo apuesto a este país, yo apuesto a lo que más me gusta hacer, que es enseñar gastronomía y hacer gastronomía, sobre todo por mi país, ¿ok? Así que bueno, les voy a presentar parte de los vegetales. Ya me están diciendo que le baje 2 porque estoy un poquito acelerada. Lo que pasa es que cuando me empiezo a emocionar, quiero que todo esto funcione. Lo primero que vamos a identificar, cuáles son los 3 cuchillos básicos que yo recomiendo tenga un buen cocinero o tenga una ama de casa o quien quiera dedicarse a lo que tiene que ver con la gastronomía. Principalmente vamos a tener, o lo básico que deberían tener, es el cuchillo o el famoso cuchillo llamado cebollero o cuchillo del chef, que tiene una particularidad que es ancha la hoja, que tiene una buena base para que podamos tomar el cuchillo de mejor forma y de más precisa, y tiene un largo específico. Toda esta información aparece en el contenido programático y deben estudiarla, ¿ok? En el caso de mis alumnos. El segundo cuchillo que yo recomiendo es el cuchillo de sierra, porque tiene múltiples utilidades. O sea, puedes cortar un tomate, que preferiblemente es la mejor forma para rebanar específico, panes o cualquier pieza de proteína que tenga que ser rebanada con perfección. Este cuchillo es perfecto. Y el otro cuchillo que también recomiendo es la famosa puntilla. En este caso, bueno, este tiene un tamaño pequeño estándar, pero siempre es bueno que tengan una puntilla que les va a servir para esas piezas pequeñas, para quitar, por ejemplo, piel de algunos vegetales o incluso para ayudarlos a deshuesar algún tipo de proteína. Así que bueno, básicamente, cuchillo de chef o cebollero, que vendría a ser el cuchillo de sierra, que es el otro bien utilitario, ¿ok? Y una puntilla. Hay miles de juegos de cuchillos, hay juegos que vienen con 20 cuchillos, con 10 cuchillos, con 15 cuchillos. Vayan comprando poco a poco los que van a ir necesitando, pero inicialmente los básicos son estos. También deben tener una buena chaira, y los que no quieren utilizar la chaira pueden tranquilamente tener una piedra, ¿ok? Que se utiliza para darle filo a los cuchillos, porque estas son especiales para los cuchillos, ¿ok? Toda la información, como les dije, la van a tener en el material PDF, sobre todo mis alumnos que son los que están inscritos. El resto, como les dije, es un plus, así que aprovechen al máximo esta clase del día de hoy. Como es la primera, ya habíamos determinado que puede durar 1 hora, puede durar 2 horas, puede durar 30 o 45 minutos. Eso va a depender de lo que vayamos a hacer el día de hoy. Lo segundo recomendable es el uso de la tabla. En el primer módulo, volviéndome un poco hacia atrás, ustedes van a encontrar, por supuesto, un material que les indica cuál es el uso de la tabla o el uso correcto en su defecto. Y por supuesto aparecen los diferentes colores y tipos de tablas que se utilizan para proteínas rojas, para proteínas blancas, para cortes de vegetales, etc. Como no es posible, o en muchos casos no es posible tener todos los juegos de tablas según los colores, eso sería el ideal, yo lo que les recomiendo en sus casas es que al menos tengan 2 tablas. Uno para el uso de las proteínas, sobre todo por supuesto porque van a manipularlas crudas, y otro para el uso de los vegetales. Incluso si solo tienen una y saben que van a hacer una preparación que incluye proteínas y vegetales, utilicen primero el corte de los vegetales y luego el de la proteína. Con lavar suficiente, incluyendo un toquecito de cloro en el agua, que hay una proporción que existe, en todos lados la pueden conseguir esa proporción. Lo ideal también es colocar un cloro para desinfección. Esto en el caso que no puedan tener 2 o más tablas, ¿ok? Pero lo importante es lavar, lavar y lavar. Eso incluye las manos. Muchas veces en los restaurantes utilizan guantes, o hay personas que están en un proceso de desinfección dependiendo del tipo de proteína o de vegetal que vayan a hacer cortes o que vayan a hacer preparaciones, pero los grandes restaurantes regularmente tienen cuadrillas o tienen personal para cada una de las estaciones. Por eso existe muy poco el término de la contaminación cruzada, porque cada quien se encarga de un vegetal o de las salsas o de las proteínas, y en ese caso minimizan, por supuesto, la contaminación cruzada. Pero lo ideal, en cualquiera de los casos, siempre es lavar las manos cada vez que vayas a cambiar de producto. Eso es la mejor forma de utilizar o manipular alimentos. Lavar muchísimo las manos. Y las tablas en estos casos, en los restaurantes sobre todo,
durante la noche dejarlas en remojo con un poquito de cloro, lavarlas y mantenerlas sobre todo no pegadas a ninguna superficie, sino que más bien se ventilen, porque eso hace que se seque lo suficiente. Y para que ustedes sepan, y lo van a ver en ese material que tienen allí, lo que más hace que se generen bacterias es la humedad. Así que lo principal es mantener lavadas las manos, secar, manipular, pero en el caso de las tablas, mantenerlas aireadas para que se sequen lo suficiente y no generen más bacterias. Así que volvemos a lo nuestro. Vamos a utilizar calabacines, es una pieza que a mí me encanta, sobre todo a la hora de practicar, en el caso de los estudiantes. Es importante que, como es un elemento, un vegetal suave, comience por hacer una práctica con calabacines, porque de verdad que es una de las mejores formas de hacerlo. Vamos a utilizar papas, vamos a utilizar pimientos o pimentones, tomates y cebolla. También me traje otro vegetal en forma de hoja, porque es uno de los cortes principales que también se hacen y así van aprendiendo. No pretendo que el día de hoy tengan todas las técnicas y toda la clase posible en cuanto a la cantidad de vegetales que existen, porque dentro del módulo también hay o dentro del contenido programático también hay un módulo que se dedica solo a los vegetales. Por el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que a mí más me emociona de picar un vegetal, en este caso? Vamos a trabajar con este calabacín. Todos lo ven, levanten la manito, díganme si lo están viendo lo suficiente y si el corte al momento de la realización va a ser lo más parejo. ¿Okay? Caso de estudiantes, pila allí que les voy a decir algunas recomendaciones. ¿Ok? Necesito que alguien me avise si está viendo bien el calabacín. Creo que sí. Se ve. Perfecto. Primera clase del día de hoy. El elemento en este caso es un elemento que es largo, ¿cierto? Excelente. Gracias por avisar. Ok, calabacín. Todos los elementos, todos los vegetales, por supuesto, ninguno es estable. Así que, ¿qué buscamos en primera instancia a la hora de realizar un corte? La estabilidad del vegetal, sea cual fuere, porque ninguno es perfecto, ¿ok? Por ejemplo, si estamos hablando de un calabacín, aquí estamos viendo que tiene inestabilidad. Incluso si vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, un pimiento, vemos inestabilidad a la hora de hacer el corte. Lo mismo pasa con un tomate, lo mismo pasa con una cebolla, lo mismo pasa con todos los vegetales. Su naturaleza hace que sean imperfectos y en el caso de los cortes que vamos a realizar debemos utilizar o debemos hacer una base. Primera lección, tomo el vegetal, veo su estructura, veo su tamaño, veo su forma, decido para qué lo voy a utilizar y decido cuál va a ser el corte que voy a utilizar y sobre todo el tamaño. Vuelvo a mis estudiantes. Entiendan algo, las clases o la técnica o la metodología para enseñar los cortes en este momento no es importante que cada uno de los cortes ustedes se aprendan el nombre específico y el tamaño específico. Eso va a ser a futuro. ¿Qué deben aprender a hacer? Cortes relativos de listones, ¿ok? O de julianas, porque la juliana es muy delgada, tiene un corte específico y un tamaño específico, estoy súper clara con eso, pero me interesa saber, o me interesa enseñarles cómo hacer los cortes relativos de listones. Los segundos cortes que se deben aprender son los cortes relativos en dados, en cubos, en cuadrados, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? Y la tercera fórmula es aprender a hacer los cortes de forma redonda, llámese rondel, llámese troncón, llámese un corte al bies que pueden utilizar tranquilamente que se hace con la zanahoria, llámese bichí, que también es un corte específico de zanahoria. Así que por hoy no se preocupen por el nombre del corte, preocúpense porque cómo van a realizar el corte. Comencemos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Y aparece en los tutoriales y aparece en la técnica que les he colocado. Hacer una base. En el caso del calabacín, ok, muy importante, voy a hacer un break aquí. Cómo tomar el cuchillo, muy importante. Fíjense, tienen el cuchillo, estos 3 dedos que están aquí, los coloco de esta manera. Yo no sé si todos están viendo, por favor indiquen si están viendo. Coloco de esta manera. Y mi dedo pulgar y mi dedo índice van a tomar lo que es la hoja del cuchillo, lo más pegado posible al asa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Esto. No sé si lo ven desde allí, no sé si lo ven desde aquí. El cuchillo no se toma de esta manera, el cuchillo no se toma de esta manera, el cuchillo se toma 3 dedos, tomo aquí, pulgar índice, tomo aquí.
¿Están claros todos? Por favor indiquen. Perfecto, están claros. Ok, tomo aquí y agarro aquí. Esto me da estabilidad. Lo importante del cuchillo es que tenga buen filo y seguridad en ustedes de que lo están haciendo bien. Si pierden la seguridad o creen que el cuchillo les va a cortar el dedo, juren que les va a cortar el dedo. Así que lo más importante es, tomo mi cuchillo y hago esto. Luego, hay dos cortes que digamos son los más utilizados dentro de la gastronomía. Yo voy a incluir un tercero, que sería el corte en pivote y el corte, digamos, al aire, que es cuando troceamos simplemente sin determinar cuál va a ser ese digamos, el tamaño, sino simplemente hacemos esto. Corte al aire, esto. Deditos de garra, coloco aquí. Vamos a hacer primero una práctica con la tabla sin ningún vegetal. Primer corte, corte pivote. Punta, eso es como que estuviesen bailando flamenco. Punta, bajo, deslizo. Punta, bajo, deslizo. Lo voy a hacer de esta forma para que vean. Tomo mi cuchillo, índice, pulgar, coloco la punta, coloco mis dedos de garra, bajo, deslizo. Punta, bajo, deslizo. Punta, bajo, deslizo. Punta, bajo, deslizo. Esto háganlo tantas veces como puedan. Yo puedo estarlos viendo ustedes y si tengo mis dedos bien colocados, jamás me voy a cortar. Punta, bajo, deslizo. ¿Ok? Hay personas o hay otro corte que se utiliza muchísimo en gastronomía porque ayuda. No debería ser el día de hoy que les expliqué este, pero sin embargo les voy a dar ese plus. Es que lo puedo hacer hacia atrás. Yo puedo hacer esto. Punta, bajo, deslizo. Pivote. Punta, bajo, deslizo, pivote. No se preocupen que toda esta técnica la tienen dentro de los tutoriales, así que solamente hoy estamos haciendo esta práctica. Punta, bajo, deslizo. El segundo corte. Ustedes han visto que en muchas oportunidades, sobre todo a la hora de cortar vegetales redondos, como en el caso del champiñón, uno coloca y hace esto para filetear, para hacer láminas, ¿ok? Entonces sería el corte libre, porque estoy desde arriba sin ningún tipo de precisión y levanto el cuchillo, ¿ok? Entonces, si estamos claros con eso, podemos seguir a la siguiente. Vamos a trabajar ahora con un pimentón donde vamos a hacer también, literalmente vamos a utilizar listones o bastones, ¿ok? Los pimentones, forma irregular. Yo decido cuál es la preparación y decido cuál va a ser el corte, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo con mi pimiento? En este caso, para los que trabajan en el restaurante y los que sepan que pueden utilizar tanto la punta como la base para hacer otras preparaciones. Fíjense ustedes, ¿están viendo todos? Voy a quitar esto de aquí porque no sé si están viendo. Un segundo. Ok. Pimiento, forma irregular, que es lo primero que voy a hacer, una base. ¿Cuál es la base? Quito la parte de abajo, simple y puro, tengo esto. Esta es una de las tantas formas de hacer cortes de pimentón, ¿ok? Quito esto, segunda parte. Luego con la puntilla, y fíjense que es una utilización que uno puede darle la puntilla, voy a quitar la parte del centro. Siempre utilizando la tabla, jamás en el aire, ¿ok? ¿Qué hago? Desprendo esta parte, que vendría a ser las semillas. Voy a limpiar un poquito por aquí. Ok, limpiamos lo que es la semilla. Y fíjense, ¿yo qué obtuve aquí? La parte central del pimentón. Esto en el caso de que quieran hacer un corte mucho más parejo. Porque ¿qué pasa? ¿Se acuerdan los 6 centímetros que yo les expliqué que tienen que ver con la juliana? Si me piden hacer una juliana de pimentón, ¿qué voy a hacer? Obviamente yo no la medí porque más o menos tengo el estándar, pero fíjense que es casualmente lo que yo estoy necesitando. Ah, profesora, pero es que resulta que hay unos pimentones que son mucho más grandes. Ustedes tienen que ver si lo pueden seccionar en dos. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Hay miles de formas. Vamos a hacerla de una forma. Abro el pimentón y obtengo una tira larga, ¿cierto? Limpio, sin embargo, la parte interna, porque debo quitar esta parte blanca que no se utiliza, esta parte blanca que no se utiliza, y cuando ya yo tengo listo mi pimentón, limpio y sin la parte interna, ¿qué vamos a hacer? Pueden tomar dos opciones. Laminar un calabacín tiene una forma, pero yo también puedo laminar de la misma forma un pimentón. Entonces obtengo 4 láminas
Aquí están las 4 láminas. Ahora, ¿qué vamos a hacer después que ya hicimos base? Seccionamos, laminamos. A mí particularmente se me hace mucho más fácil y para mí es mucho más rápido hacerlo por la parte interna del pimentón. Pueden existir muchas fórmulas de hacerlo, pero esa es la forma en que a mí se me hace más fácil. Regularmente los chefs en las grandes cocinas o en las presentaciones que se hacen en gastronomía se hace por el lado de la piel. Si tuviesen un cuchillo excelente que picara tan bien como este que yo tengo, lo pueden hacer por el lado de la piel. ¿Qué estoy haciendo? Punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo. ¿Qué estoy obteniendo aquí? En este caso, estoy obteniendo julianas. Julianas, julianas, julianas. Ok. Me pidieron que fuese mucho más larga, o perdón, más gruesa la utilización que le voy a dar al pimentón. ¿Qué voy a hacer? Simplemente determino cuál va a ser ese tamaño. Esto sobre todo para hacer unas macedonias, porque pueden ser unos cuadros, que en este caso, si se trata de un vegetal redondo, serían cubos, ¿ok? Pero en el caso de un elemento plano como el pimiento, también pueden hacer unos cuadritos, que también tienen nombre, que los van a ubicar en su material como ustedes lo tienen, y simplemente hago esto. Determino qué es el grueso que necesito, lo tengo aquí formulado y tengo mucho más grueso mi pimentón. Yo voy a colocarlo aquí porque como la filipina se me ve mucho mejor. Entonces, punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo. Lo voy a colocar de este lado, bajo, bajo, lentamente, o lo voy a hacer atrás. Julianas, que les tengo por aquí reservadas. ¿Qué les comenté cuando estén picando vegetales? ¿Qué van a hacer principalmente? Separar. Separo. Tengo aquí pimientos, entonces los voy a dejar separaditos. ¿Por qué? Porque no quiero que se una todo. Yo sé que esta puede ser una clase, de alguna manera, un poquito larga, pero tienen que prestar atención. ¿Ok? Vamos a colocar aquí pimentón y pimentón. Ahora nos vamos a ir con una papa. Díganme si voy muy rápido, si han entendido, si quieren que repita el tema del pimentón. Hay varias formas de picar el pimentón o de cortar el pimentón, quiero que lo sepan. La otra forma que pudieran utilizar es con la puntilla, sacan el centro y lo aplastan. A mí no me gusta esa forma particularmente, pero incluso es una de los métodos que más se utilizan también, que es cuando hacen esto, lo van a ver muchísimo. Ok, quito la semilla por la parte interna, la saco por aquí, ¿vieron? La saqué y lo dejo hueco. En muchos casos se trocea a la mitad, luego hacen esto. ¿Qué pasa cuando haces esto? Puede ser que te quede bien uniforme o puede ser que no, así que yo prefiero hacerlo de la primera forma, ¿ok? Esto en el caso de que lo vayan a hacer totalmente. Luego van a limpiar, por supuesto, el pimentón por la parte interna. No significa que no lo puedan hacer, a mí me parece que la primera fórmula es la ideal, porque en este caso tendrían que limpiarlo, por supuesto, toda la parte blanca. Fíjense que cuesta un poquito más en el sentido de hacerlo parejo. ¿Ok? Bueno, miren, acabo de hacer algo y yo tengo que reconocer las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Cuando vayan a utilizar el cuchillo para pasárselo a la tabla, jamás lo pasen por el filo, ¿ok? Volteen el cuchillo y así recogen. He visto muchos cocineros, y acabo de hacerlo yo y disculpen, que después de cortar arrastran o hacen esto. Si lo van a hacer, parte que no tiene filo, arrastro, recojo y hago esto, ¿ok? Entonces, esta es la otra forma, como les dije. A mí me parece que se desperdicia mucho más así de esa forma, así que yo particularmente no la recomiendo, pero la van a ver en muchos tutoriales y en muchos videos, ¿ok? Voy a conectar el teléfono un momentico porque siento que la batería se está acabando. Ok, vamos ahora con el corte, como les dije antes, de la papa. Yo tengo las papas colocadas aquí, para nadie es un secreto, y los que no lo sepan, siempre que vayan a hacer corte de papas, y sobre todo si son muchas, traten de pelarla y colocarla en un bol con agua para que no se les oxide y no se les ponga negra. Este truquito yo creo que la mayoría ya lo sabe. Así que bueno, tenemos aquí unas 4 papas. Hay un tema con la papa. ¿Cuándo decido cortar? ¿Cómo decido cortarla? Y si decido, digamos, hacer un rectángulo perfecto antes de hacer todo lo que yo les indiqué. Si yo tengo esta papa, la voy a secar un poco. Si yo tengo esta papa, que tiene un tamaño, por supuesto, irregular, ¿ok? Vamos a secarla para poder trabajar bien con ella. Voy a dejar esto por aquí. Yo tomo decisión.
En los restaurantes, siempre voy a hablar en función de los restaurantes, porque mis aspiraciones no solamente son que ustedes aprendan a utilizar esto en sus casas, sino que también, ya va que están acomodando aquí un poquito el teléfono. ¿Estamos bien? No. Chévere. Ok. Pueden utilizar, digamos, lo que sobra del corte, o pueden exactamente hacer un rectángulo. Eso también lo tienen en los videos. Los que lo hayan visto ya saben que lo tienen en los videos del canal. Resumiendo, me dispersé un poco. Si toman la papa, ven que tiene esta forma, por supuesto, irregular. Yo decido, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Quién me lo dice? No lo estoy leyendo por ahí porque no veo, pero se supone que debo hacer una base. Vamos a limpiar aquí el cuchillo un poquito. Néstor, el asistente está buscando la perfección con todo lo que tiene que ver con eso, por eso es que ven que se mueve tanto. Ok, fíjense. ¿Cuál es la base? Esto es para que no se les ruede la papa o para que no se les haga a un lado cuando estén haciendo el corte y no se vayan a cortar, por supuesto. Entonces, de esta forma ya yo hice una base, está estable. Tomo la decisión, necesito unos cortes perfectos porque estoy trabajando en un restaurante gourmet y me pidieron que tienen que ser cortes perfectos. ¿Qué hago? Hago un rectángulo. Mi rectángulo. Recuerden algo, corto y coloco esto que me va a servir para futuras preparaciones, nada se bota en cocina. ¿Ok? Hago un rectángulo. ¿Para qué hago este rectángulo? Porque me pidieron un corte muy específico para una preparación muy específica y la estética aquí es importante. Como todos los vegetales. Hice una base para mantener estabilidad en el vegetal, la seccioné, en este caso es una papa, así que obtengo solamente, digamos, un rectángulo de la papa, que viene luego laminar. Para todos los cortes va a funcionar igual. Ya decidí cuál va a ser el corte, en este caso vamos a trabajar con un bastón, fíjense, manos, deditos, hacia abajo, deslizo porque la papa es húmeda y me retiene siempre el cuchillo. ¿Qué hago? Hice dos láminas. Después de una lámina que viene, un bastón. ¿Cuál es el bastón? Decido porque es el tamaño a la mitad que me va a salir de aquí. Y tengo 1, 2, 3, 4. De esta lámina, de esta papa, porque me pidieron un cubo que voy a hacer a futuro. En este momento estamos trabajando solo los cortes relativos de listones o bastones que tienen en su material. Lo coloco en el agua. Voy a repetir esto que hice ahorita. Déjenme buscar aquí para secar. Ok. Para los que no prestaron atención, siempre voy a tratar de trabajar el mismo vegetal 2 veces para que ustedes aprendan, ¿ok? Seco aquí. La papa está inestable, ¿cierto? ¿Qué busco en la primera sección? En el primer paso, darle estabilidad. ¿Qué significa? Que tengo que cortar esto. La papa siempre se les va a pegar del cuchillo, así que por eso no se preocupen. Okay. Vamos aquí y vamos aquí. Okay. Recuerden, ahora esto se desperdicia. Están trabajando en este momento en un restaurante y les están pidiendo un corte específico. Ya saqué mi rectángulo, pero en este caso me pidieron que el corte o ese listón o ese bastón fuese más pequeño. ¿Qué tengo que hacer a la hora de laminar? Hacerlo más delgado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La última siempre se hace tomando por ambas partes el vegetal que te va quedando. Lámina mucho más delgada porque me pidieron una juliana, ¿ok? En este caso. En el otro caso me pidieron un bastón o un botonete. Estamos hablando de láminas más delgadas. Si lo hacen uno a uno, vamos a trabajar entonces ahora haciendo estas julianas. Pueden contar hasta 3 láminas si ustedes desean y si tienen el control del cuchillo. En este caso lo voy a hacer con una sola para que aprendan. Forma de agarrar el cuchillo, tomo por aquí, pulgar e índice, punta, bajo, deslizo, dedos de garra, punta, abajo, deslizo, punta, abajo, deslizo, punta, abajo, deslizo, poco a poco, sin apuro, hasta que logren hacer esto.
Esto se logra sin ninguna necesidad de cortarse, siempre y cuando utilicen manito de garra, bajo, deslizo. Si lo están viendo, por favor, manitas arriba si lo están viendo. Punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo. Ok, tocan la puerta. Está pendiente ya. Estamos en vivo, ¿ok? Igual, punta, bajo, deslizo. Más rápido, voy hacia atrás con mis dedos y obtengo mis julianitas. Así que bueno, vamos a trabajar con esto. Ya les di la explicación, vamos a colocarlo aquí. ¿Quieren que corte otra papa? ¿Están claros en esto? Por favor, manitos arriba si están claros. Mi intención con estas clases es simplemente interactuar un poco y que lo vean más en vivo. Pero en realidad, todas las técnicas, absolutamente todas, están montadas dentro del material. O sea, van a ver el paso a paso, cómo corto una cebolla, cómo corto una papa, cómo corto un calabacín y cualquier otro vegetal o ingrediente que tengan allí. Ok, ahora vamos a irnos con otro corte. Voy muy rápido, voy bien, ¿se está entendiendo? Por favor, manitas arriba si vamos bien. Excelente, excelente. Ok, fíjense, lo interesante y lo sabroso de la gastronomía es que todos los vegetales son diferentes y por supuesto tienen una infinidad de formas de hacerlos y de cortarlos. Entonces esto es lo bonito también de aprender esta hermosa carrera que me encanta tanto. Ok, en el caso del tomate, pueden hacer julianas, pueden hacer un brunoise, pueden hacer rondeles, pueden hacer gajos, que regularmente son los que se utilizan, pero bueno, lo más importante de esto es que siempre deben quitar lo que sería el pedúnculo, que lo tienen aquí adentro, el ombliguito, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? Quito, lo pueden hacer de esta manera o después que ya lo hayan troceado, ¿ok? Yo lo saco. Un truquito es también agarrar solo la puntita y con esto darle una vuelta. Doy una vuelta y saco. Que esto es lo que no me interesa que lleve la preparación, ¿cierto? Luego limpio mi tablita. No estoy haciendo ningún tipo de contaminación cruzada porque estoy trabajando con vegetales y todos son crudos, ¿ok? Así que bueno, deditos. En este caso lo vamos a cortar en gajos, que es una de las clases. Gajos literalmente como el gajo de la mandarina, como el gajo de la naranja. Esa es la forma y esa es la estructura. Así que aquí no tengo por qué hacer una base porque no lo necesito. Si tuviese que picar en juliana, hay diferentes formas de hacerlo, pero desde un gajo también se puede hacer. Okay. ¿Qué hago aquí? Bajo. Tengo dos formas de hacerlo. Si me piden cuartos, literalmente 4 partes. Si simplemente me están pidiendo hacer rasgos, lo ven desde allí, no desde el centro, sino en forma diagonal, voy a hacer esto. Okay. Uno bajo y uno bajo. Entonces, ¿qué les van a quedar aquí? Unos gajitos perfectos que pueden utilizar para cualquier preparación. ¿Se vio? ¿Estuvo claro? Lo repito. Tengo la mitad del tomate, ya le saqué lo que es el pedúnculo. ¿Qué hago? Me voy aquí, cuchillo de forma oblicua, 2, 3 y 4. Gajos como para una ensalada, para una presentación. El tema del tomate. En la mayoría de los casos, sobre todo para salsa, se debe quitar la semilla y se debe quitar la parte interna, ¿cierto? La avena. Pero en la cultura gastronómica actual, nuestros famosos chefs del bully, y si saben el nombre, por favor digan, piensan no solamente en los grandes chefs, esto los piensan las personas que tienen restaurantes. ¿Qué hacer con el desperdicio o con lo que se llama, bueno, el desperdicio se bota, pero sí con la merma? Por ejemplo, cuando hacen cortes y les sobran puntas de vegetales, cuando de pronto en el caso del tomate muy específico, ¿quién sabe cómo se llama el chef más famoso del bully? Voy a dar 1, 2, 3, 4 de los que estén conectados que no sean mis alumnos, o bueno, mis alumnos pueden ser. Esta es su primera clase en vivo, así que cualquier conocimiento. ¿Cómo se llama ese chef que hizo algo con el tomate que ya les voy a comentar qué es lo que hizo? El bully. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ferran Adrià. Ok, ya lo dije. Resulta que lo que ustedes botan, ustedes quitan, que son las semillas del tomate, que en la mayoría de las preparaciones, sobre todo en los grandes restaurantes se hacía, en este momento lo utilizan como un caviar.
O sea que el caviar de tomate para presentaciones de alta cocina se está utilizando. Así que no boten las semillitas de tomate, utilícenlas como presentación para sus platos gourmet porque se están utilizando como caviar. Así que ese es un tip que les estoy dando el día de hoy. Lo que les dije antes, vamos a buscar un platito. Pasen un platito allí, Néstor, por favor. Vamos a buscar un plato para colocar los tomates que estamos picando. Cualquiera. Puede ser ese. Ok. Vamos a colocar aquí los tomates y lo que yo les comentaba, traten siempre de que van a hacer sus cortes de vegetales, no unirlos, porque les van a servir para diferentes preparaciones. ¿Ok? Así que bueno, hoy hicimos gajos de tomates, aquí hicimos los cortes de la papa, que lo tienen por supuesto, como les dije antes, todo está dentro del material de apoyo. Y ahora vamos a ir con la famosa cebolla. Hoy solamente vamos a realizar el corte inicial de la cebolla, no solamente por tiempo, sino porque la cebolla requiere casi que de una clase especial. ¿Ok? Así que bueno, ¿cómo se implementan? ¿Cómo se implementa qué, Daniel? El caviar de tomate, ¿me estás preguntando? Díganme si es esa la pregunta, que no lo veo por aquí, antes de comenzar a picar o a cortar. Hola Janet, Janet, te perdiste toda la primera clase. Allí está conectada mi directora académica de la universidad. Saludos a Janet, Chicuelo, los que estén allí. Saluden todos a Daniel. Daniel, el caviar se utiliza para presentación. Haces un montaje de un plato que incluya el tomate o que le quieras dar el toque de tomate y el caviar lo puedes utilizar como corona para decorar el plato como tal. Imagínate que haces algún tipo de carpaccio, literalmente, que no sea de carne, sino que lo haces con rueditas de tomates muy finitas y le colocas mozzarella arriba y quisieras decorar un poquito con ese caviar, o haces una presentación de alguna pasta, ese caviar o esa bolita o ese círculo, esa esfera del tomate se está utilizando ahorita en alta cocina para eso, ¿ok? Así que bueno, saluden a Janet, bienvenida Janet. Janet es nuestra directora académica de la Florida Global University. Así que saluden a la que está por allí conectada. Cebolla, como les dije antes, hay una clase especial de cebolla y va a haber una clase especial de papas donde van a aprender también a tornear. Pero todo esto lo tienen en los tutoriales, todo esto lo tienen en sus videos. Así que estas son clases complementarias como les dije antes. Ok. ¿Cómo tomo la cebolla a la hora del corte? Va a depender. Primero les voy a explicar cómo escoger una cebolla en los supermercados. Simplemente presionen arriba y abajo y debe estar firme. Si esto está blando o esto está blando, no sirve la cebolla porque por dentro está dañada, ¿ok? O descompuesta. Entonces vámonos con esto. Voy a tomar aquí para limpiar mi cuchillo. Traten siempre de mantener sus cuchillos, por supuesto, bien limpios. Y entre corte y corte también. Entonces, troceo a la mitad sin quitar las puntas ni la parte de abajo de la cebolla. Hacia abajo siempre. Tengo dos partes de la cebolla, ¿cierto? Si me piden hacer un corte en juliana, donde definitivamente tengo que hacer tiras o láminas en la misma forma que tiene la cebolla, muy delgadas, regularmente corto una de las partes, jamás de la parte final. O regularmente, disculpen, corto las dos partes. Porque ya sé que es eso lo que me están pidiendo. Entonces vamos a colocar esto por aquí. Quito piel, la forma de quitar la piel la pueden hacer antes o después, no hay ningún problema con esto. Limpio mi tabla de cualquier residuo, coloco a un lado y en este caso, desde arriba, si ya tienen la habilidad y tienen un buen cuchillo, punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo. Otra forma, desde arriba, no con pivote, sino directamente con el corte libre, ¿verdad? Que es desde arriba. Ok, obtengo esto, decido si la última parte la corto de esta manera. Algo muy importante que les quería comentar. Corte o cortar, decido si es cortar o trocear. ¿Cuál es la diferencia entre cortar y picar? Corte preciso, parejo, un tamaño, un nombre específico. Cuando decido picar puede ser irregular totalmente, ¿ok? Buscamos otro plato, Néstor, para colocar esta parte de la cebolla, para hacer otro corte específico. Hoy solamente les estoy tratando como que
de dar cada uno de estos cortes más utilizados. Sin embargo, también recuerden lo que les dije, siempre utilicen, si no saben para qué va a ser la preparación, no tienen que unir todos los vegetales que están cortando, porque de eso se trata, de que utilicen al máximo cada uno de los vegetales. Volvemos aquí. Ahora, si decidimos que va a ser una plumita, que la plumita es muy delgadita, el corte es transversal y aparte de eso, lo que hacemos es cortar, sabemos ya que va a ser el corte, quitamos solamente esta parte, quitamos por supuesto la piel. Una cosa que les quería comentar, si ustedes tienen un vegetal completo y saben que van a utilizar solo la mitad de ese vegetal, no tienen por qué quitar toda la piel de ese vegetal, simplemente la parte que van a utilizar. Ok, limpio mi cebolla y como decido que va a ser una plumita, ¿qué hago yo? Yo trato de hacer el corte con la punta del cuchillo y es de forma transversal. O sea, con la misma línea de la cebolla, la misma línea de la cebolla, esa marquita que tiene la cebolla, sin despegar. Les voy a mostrar aquí. ¿Ven aquí? En este caso que hice, corté solamente la parte baja, dejé en la parte de arriba de la cebolla. Por supuesto me sale esta lámina que va asociada a esto, pegada aquí, plumitas, la misma línea de la cebolla, quizás un poco más delgada, porque van a ver algunas cebollas que son mucho más gruesas. Se lo estoy haciendo muy lento en este caso, ¿ok? Llego hasta el final, porque la pluma te da casualmente esa forma. No sé si vieron aquí. ¿Están viendo, verdad? Manitas arriba si lo están viendo. Plumita, este es el corte. No desprendo la parte de arriba. Perfecto. Y si es el otro corte, sí lo desprendo. ¿Se entendió esa parte? Recuerden que les voy a dar una clase especial de cebolla porque realmente es muy larga. Porque aquí tienen que sacar juliana, pueden sacar brunoise, pueden sacar la plumita, pueden sacar una cantidad de cosas. Pero el día de hoy no les voy a explicar todo, sino simplemente cómo utilizarla. ¿Se entendió esa parte? ¿Quieren que la vuelva a repetir? Utilizo cebolla, esta está más limpia. No quito ni la parte final ni la de abajo. Para trocear la cebolla, deditos, agarro, hacia abajo con fuerza, bajo. Dejo dos partes de la cebolla. Tomé la decisión, es una juliana, ¿qué hago? Quito ambas partes. Punta, bajo, punta, bajo, punta, bajo. Deslizo, punta, bajo, deslizo, deditos hacia atrás, punta, bajo, deslizo. Saco esto, ¿verdad? Me llevaron también. En el caso de la plumita, ¿qué hago? Solamente quito una de las partes, dejo pegada, me voy por el borde, por la línea de la cebolla, con la punta del cuchillo y voy sacando y sacando mis plumitas. Al igual que el tomate, puedo hacerlo así y puedo irlo llevando hacia abajo. 1, 2, 3, ¿ok? Tengo entonces la famosa plumita. Vamos a colocar por aquí. ¿Hay alguien de los alumnos que se haya conectado en este momento? Levante la mano. ¿Alguno de los alumnos que se haya conectado en este momento? Rubén Aparicio se volvió negro. Perfecto. Ok, ya hicimos corte de calabacín, hicimos el corte de un tomate, hicimos el corte del pimiento y en este momento vamos a utilizar, bueno, el de la cebolla es solo el inicial para que supieran cuál es el corte transversal. Ahora vamos a trabajar con las hojas. Una hoja de repollo, una hoja de acelga, una hoja que definitivamente tenga esta forma. Hago un rollito, aquí está la hoja, rollito, 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 decido cuál va a ser el corte y hago punta. ¿Cómo tomo el cuchillo? De esta manera, índice pulgar, bajo, 1, 2, punta abajo, deslizo, deditos hacia atrás, punta abajo, deslizo. En este caso voy a hacer unas julianitas pequeñas. Cuando ya tengan la práctica lo pueden ir haciendo más rápido, no lo hagan desde el principio así. Punta abajo, deslizo, punta abajo, deslizo. ¿Ok?
¿ok? Y tengo tiras de las hojas. ¿Me quedó claro este? Voy a ponerlo para acá. En el caso del perejil, ¿quién sabe cuál es este corte cuando trabajamos con las hojas y sacamos esta julianita, por así decirlo? Cuchillo hacia abajo, jamás hacia arriba, para limpiar la tabla. ¿Ok? Allí. Limpio tabla, retiro por aquí, limpio el cuchillo y trabajo con hoja. Corte en hojas grandes, chifonar, lo tienen en el vocabulario gastronómico, chifonar en el caso de ustedes por aquí por Facebook. En el caso de tener hojas pequeñas de perejil, el corte se llama haché. Tomo varias hojas, ¿ok? Hago un rollito, literalmente, un rollito de las hojas. Aquí está el rollito. Pego lo suficiente el cuchillo. Déjenme limpiar aquí un poquito. Punta, abajo, deslizo, punta, abajo, deslizo, punta, abajo, deslizo. Tiene que ser un buen cuchillo que no manche la tabla ni maltrate el vegetal. Quiero hacer un repaso, simple hago esto. Quiero hacer otro tipo de repaso, simple hago esto. En el caso de la hoja grande se sacan tiras que se llaman chifonar. En el caso de la hoja pequeña se llama haché y es un corte muy parecido al brunoise. ¿Ok? Así que bueno, ¿cómo hago para limpiar mi hoja? Simplemente cuchillo por la parte de abajo y voy a retirar hacia un ladito por aquí. Yo voy a quitar este. Preferiblemente, si no quieren que se les humedezca, lo colocan en un toallín, como voy a hacer yo, y lo guardo. Entonces, ya casi terminamos con esta clase del día de hoy. Va a venir solamente una sección de preguntas y respuestas si las tienen. De verdad ha sido un verdadero placer. Quisiera terminar porque de pronto hay unas personas que se han conectado el día en este momento para indicarles de qué se tratan estas clases en vivo que estamos dando todos los sábados en la mañana, especialmente por supuesto para mis alumnos que ya están inscritos en la plataforma de la universidad o de nuestra escuela Bettina Cuisine, avalada por el Centro Educativo Latinoamericano, certificada. Y en este caso estamos haciendo la primera clase de cortes, que es muy especial, donde les expliqué, para los que se estén conectando en este momento, iniciamos con un calabacín. Todos los vegetales tienen formas irregulares, por lo tanto uno tiene que buscar la manera de hacerle una buena base, de seccionar, de laminar y luego de sacar el corte bien sea en juliana o en listón o en bastón, como ustedes quieran, para terminar con un brunoise. Así que vamos a terminar haciendo un cubo de todo lo que aprendieron el día de hoy y ustedes determinen cuál va a ser ese tamaño que van a utilizar a futuro para sus preparaciones. Simplemente ya tengo aquí mis 3 cortes, creo que solamente hay un pedacito de esto. Entonces ya tengo una base. Luego de la base, ¿qué vamos a hacer? Unas láminas, deditos atrás, cuchillo bien tomado, hago mis láminas hacia abajo, ¿ok? Láminas hacia abajo. Y ahora vamos a hacer la juliana o el bastón, según sea el caso, para hacer un corte en cubos, el primer corte en cubos. ¿Qué hago? Punta, bajo, dedos en garras y corto. Punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo. Luego coloco todos los listones, por así decirlo, parejos y hago lo mismo de forma transversal. Punta, bajo, deslizo, punta, bajo, deslizo. Y en este momento estamos haciendo un corte en dados. Dados perfectos, aquí los tienen. Este pudiera ser el brunoise, que es el corte más pequeño o su más mínima expresión. Con una lámina bien delgada, vuelvo a hacer lo mismo. Punta, bajo, deslizo. Un poquito más rápido para que lo vayan viendo. Y luego, ¿qué hago? Tomo todas mis tiritas o todas mis julianas o todos mis listones o todos mis bastones, lo coloco de un lado, emparejo y hago exactamente lo mismo. Dedos en forma de garra, voy echando los dedos hacia atrás y por supuesto no se van a cortar. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya encantado esta clase. Por supuesto es nuestra primera clase.
con todos sus, digamos, no vamos a decir defectos, pero con todas las cosas que se nos hayan podido presentar, hecha con el mayor de los gustos, sobre todo para ustedes. Les agradezco muchísimo su audiencia. Yo soy una persona muy sentimental, muy emotiva, muy llorona, muy todo, pero en este caso, como es mi primera clase, espero que les haya gustado muchísimo. Digan manito arriba si les gustó, y si están dispuestos al próximo sábado, quizás con un poquito mejor de logística en cuanto a tener baterías, saber el tiempo que vamos a utilizar para lo que Instagram, por supuesto, nos deje dar esta clase tan maravillosa. Esto se va a montar en las redes sociales. Los quiero, los adoro, espero que de verdad disfruten y aprovechen cada una de estas cosas, con estas clases que les vamos a dar por cualquiera de las vías. Los espero el próximo sábado a la misma hora, a las 9 de la mañana, máximo 9:15. Cualquier información que deseen tener con relación a la carrera o a la escuela de cocina, por favor, estoy a la orden para ustedes. A mis alumnos, gracias por confiar en este proyecto. Y recuerden, estos son clases que son un plus para ustedes. Ustedes van a tener un material hermoso grabado en videos, tutoriales, material teórico, foro de dudas, sala de chat, videoconferencias, todo lo relacionado a nuestras clases en línea para que puedan aprovechar al máximo y ser los mejores cocineros del mundo. Los quiero un montón. Me despido de ustedes. Gracias, Janet, por la oportunidad. Gracias a la universidad por la oportunidad. Y bueno, aquí estamos y seguiremos estando. País Venezuela, mi nombre es Bettina. Me despido de ustedes y agradecidísimo con Dios, con la Virgen y con todos los que están detrás de este proyecto. Un abrazo. Chau, chau.